Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Perdón por la demora. Andábamos haciendo aquí unos ajustes. Pero ya estamos aquí listos. Y bueno, vamos a comenzar este hermoso tema que nos aplica el día de hoy. Las señales antes de la venida del Señor Jesús. Es un tema que la iglesia de Cristo debe de estar bien sabida, que lo debe de conocer, que lo debe de dominar, que debe de estar sabiendo bien cómo es este proceso. Sí, como nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que conocer todo esta cronología para que el diablo no venga y nos engañe, sino que nosotros estemos bien sabidos qué es lo que está aconteciendo al día de hoy, qué es lo que va a acontecer el día de mañana, el mañana cercano, el mañana a mediano plazo. El tiempo ya es muy breve. Quiero que vayamos a nuestra Biblia en San Mateo capítulo 24. En el capítulo 24 vamos a encontrar en el capítulo 24 versículo 3 dice la palabra de Dios: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Vamos a hacer una oración y vamos a poner este tema en las manos del Señor. Amén. Que el Espíritu Santo sea quien abra nuestro entendimiento y que nosotros también abramos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Aleluya, Dios, gracias. Te amamos, te bendecimos porque eres muy bueno. Gracias por tu gran misericordia, por tu amor inigualable, por tu gracia, Dios, con la cual nos rodeas y nos cubres, Dios, cada día. Gracias por todo lo que sucede en nuestras vidas, porque sabemos que todo es parte de tu plan, que tú tienes todo bajo control y que todo lo que está sucediendo es porque tú lo tienes diseñado y porque tú, Señor, harás cosas grandes con nosotros, con tu iglesia, con tu pueblo. Y hoy nosotros abrimos nuestro corazón. Espíritu Santo, ayúdanos. Sé tú quien nos enseñes para que nosotros podamos aprender y estar sabidos de cuáles son los tiempos y las sazones, Señor, que tú tienes para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Y entonces estábamos viendo cómo le preguntan los discípulos a Jesús cuáles serán las señales antes del fin. Poco más atrás encontramos que los fariseos le habían preguntado a Jesús lo mismo. Tal vez digamos, ¿por qué no cantamos un poco antes? Es que el tema es muy extenso. Y si cantamos, no nos vamos a dar el tiempo para explicar. Así, con ese poco tiempo, esperemos ahondarlo así muy rápido. Pero vamos a procurar irnos lo más rápido que podamos. Y les decía, antes de que los discípulos le dijeran a Jesús, ya los fariseos le habían preguntado. Pero Jesús no le contestó a los fariseos. En el capítulo 23, estoy viendo, aquí dice, en el capítulo 23, porque los fariseos le dicen, bueno,
le dice, porque le preguntan ellos, los fariseos, le preguntan, dinos cuál es la señal antes de antes de que venga tu reino. Y entonces Jesús les dice, solamente a ustedes les será dado la señal del profeta Jonás. ¿Sí? Permítame un segundo. Dice, ay, se me escapó. Bueno, ahorita lo encontramos en lo que continuamos aquí. Y dice, entonces, pero a sus discípulos, a ellos sí les dice, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no, dice aquí, dice, mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces encontramos cómo Jesús está advirtiendo a la iglesia, está advirtiendo a su pueblo. Le dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y otros los aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vemos aquí cómo Jesús le está advirtiendo y le dice a los discípulos, a la iglesia, porque allí está empezando con ellos, está empezando la iglesia, pero también le está hablando a su pueblo Israel y a su iglesia. Y entonces encontramos cómo les dice que habrá guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos. Y muchos están esperando que llegue ese momento. Pero aquí el Señor les está diciendo a ellos que cuando Él se fuera, cuando Él ya no estuviera, Él fuera levantado en las nubes, entonces empezaría, dice, entonces empezaría el tiempo del fin. O sea, no estamos esperando que llegue a cumplirse esto. Esto ya se está cumpliendo desde el momento que Jesús lo dijo. Encontramos cómo Jesús, cuando Él parte, cuando Él es levantado en las nubes, Roma seguía conquistando, se fue a conquistar a Egipto, vino y derribó el templo de Israel, siguió haciendo guerra contra los israelitas, les derribó el templo en el año 70, vino Tito y les derribó el templo a los judíos, y después vemos cómo después vienen los bárbaros y le hacen guerra a Roma, y luego Atila y los hunos vienen y le hacen guerra a Roma, derrotan a unos romanos, le roban una parte del imperio que tenían en Asia, y vemos cómo de ahí las guerras nunca han detenido, siempre han estado. Termina una y empieza otra y empieza otra,
guerras entre naciones y guerras entre reinos. Tenemos un par de guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y tenemos esos conflictos desde siempre. Y entonces el principio de dolores no estamos esperando que llegue, estamos esperando que llegue el fin del principio de dolores. ¿Por qué? Porque cuando llegue el fin del principio de dolores, entonces es cuando va a llegar ahorita estamos en las tribulaciones, pero cuando acaben estas tribulaciones va a llegar la gran tribulación. Entonces vemos cómo el momento que nosotros estamos viviendo es esto que está diciendo Jesús. Nosotros ahorita vemos cómo hay guerras entre naciones. Hay guerra con Venezuela, hay guerra en Bolivia, hay guerra de Bolivia con Venezuela, Bolivia con Brasil. Vemos como dentro de los mismos países hay guerras. Dentro de México hay guerra. Vemos como en Medio Oriente hay guerra. Y vemos guerras por todos lados. Entonces, todo esto está sucediendo. Y todo esto nosotros debe de estar siempre alerta en nosotros. Porque cuando terminen este inicio o este fin de inicio de dolores, entonces es cuando van a empezar a suceder los hechos apocalípticos. Van a suceder las cosas ya más fuertes. Y vemos que tienen que venir ya después de esto que leímos aquí en Mateo. Entonces encontramos en Apocalipsis. En Apocalipsis 1 empieza hablando el apóstol Juan. Empieza a narrar cómo fue su experiencia en la isla de Patmos, donde lo desterraron porque no lo pudieron matar. Si usted estudia un poco la historia de la iglesia, va a encontrar como a Juan, la morbosidad de Nerón. Cuando lo conoció dijo: tú eres Juan, el inmortal, el que dice que no va a haber muerte, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Y dice que en el Coliseo Romano mandó meter un cazo y lo llenó de aceite. Y cuando estaba el aceite hirviendo, empezó a sumergir a Juan, discípulo amado, lo empezó a sumergir en aceite. Viendo que él quería ver que era cierto que no iba a morir porque Jesús se lo había dicho. Y Nerón, como se sentía Dios, dijo: pues yo no di esa instrucción y te vas a morir. Y empezó a bajar Juan y a ser sumergido en ese cazo de aceite. Dice la historia que Juan solamente cerró sus ojos, comenzó a adorar a Dios, y dice que primero escuchaba todo el algarabío del estadio, del Coliseo Romano, y dice que él seguía cantando y adorando a Dios. Así que de repente él escuchó silencio, y dice que de repente sintió como lo empezaron a subir, y cuando iba subiendo la gente se oía el grito de admiración. Él abrió sus ojos y dice que como iba abriendo sus ojos, él iba subiendo del aceite hirviendo, y él veía sus manos que resplandecían. Y entonces Nerón: es verdad, eres inmortal. Y por eso lo desterró y lo mandó a la isla de Patmos.
Si no te moriste aquí, entonces ve y piérdete allá. Y cuando Juan llegó allá a la isla de Pasmo, fue cuando Dios le empezó a revelar todos los hechos del porvenir. Y vemos que en los primeros 4 capítulos del Apocalipsis, los primeros 3 capítulos les habla a las iglesias y se nos dice que al estudiar cada mensaje a cada iglesia es un estado en el que ha pasado la iglesia. El último mensaje se lo entrega a la iglesia de la Odisea. Quiero que lo leamos rápido. En el capítulo 3, versículo 14. Sí, del 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Y vemos aquí entonces cómo la iglesia de la Odisea representa a la iglesia del día de hoy. Mucha de la iglesia está en esta situación, que ahorita no tiene necesidad de nada. Ellos creen que tienen todo, que no es necesario. Muchos al principio de la cuarentena, muchos lo tomaron como vacaciones y se sintieron muy a gusto. Ay, qué bueno que están las transmisiones. Y lo he escuchado, muchos me lo han dicho, dice, ay, qué bueno, dice, así puedo hacer mis cosas en mi casa, puedo hacer otras cosas, y cuando tengo tiempo entonces veo la predicación. ¿Dónde está el compromiso, el sacrificio que tenemos que hacer para que Dios vea que nosotros también lo amamos? Y vemos la condición de la iglesia de la Odisea, y Jesús le dice a la iglesia de la Odisea: qué mensaje tan duro. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Por tanto, dice, te puedo vomitar de mi boca. Ten cuidado, porque te puedo vomitar de mi boca. ¿Sí? Yo reprendo y castigo a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Después el capítulo 4 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué nos quiere decir aquí este versículo? Versículo 1 del capítulo 4. Dice: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán. Aquí nos está hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y aquí tenemos que aprender algo bien interesante: que el arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida de Cristo. ¿Sí? No es la segunda venida de Cristo a la tierra. El arrebatamiento de la iglesia es para que la iglesia suba y se encuentre con el Señor en las nubes. ¿Sí? Pero Jesús no va a venir a la tierra en este momento.
Porque a partir del capítulo 6 es cuando se empieza a manifestar la gran tribulación. ¿Sí? La iglesia sube a los cielos, es transformada en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo es cambiado de corruptible a incorruptible, y llegamos a la presencia de Dios y lo esperamos en los cielos. Él llega allí, se encuentra con nosotros, y entonces ahí tenemos nuestro encuentro con el Señor Jesús. Pero mientras nosotros tenemos este encuentro con Jesús, entonces aquí en la tierra se comienza a desatar el caos. ¿Sí? 7 años en los cuales la bestia va a empezar a hacer de las suyas. Pero no solamente la bestia, sino Dios también va a ejercer su juicio, su justo juicio sobre la humanidad. Todos aquellos que decidieron echar en saco roto las advertencias que Dios les dio, todo esto va a suceder, la gran tribulación. De esos 7 años que marca la Biblia, que va a estar el reinado de la bestia, dice que 3 años y medio se va a mostrar este personaje como un personaje compasivo. ¿Sí? Dice, en el capítulo 5 habla acerca del rollo de los 7 sellos, y dice que en el capítulo 6 es cuando comienza a desarrollarse la gran tribulación. Dice, y el capítulo 6 versículo 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y vi a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando nosotros vamos a entender ahí, este no es Jesús. Este caballo, este jinete de caballo blanco, no es Jesús. Este jinete es la bestia. Pero estamos hablando que en este momento ya pasaron 3 años y medio. La iglesia sube, y entonces se elige un gobernante que gobierne toda la humanidad. Podemos ver cómo al día de hoy el comunismo fracasó, el socialismo fracasó, y ahora el capitalismo está fracasando. ¿Sí? El consumismo está fracasando. Y ahora, ¿qué está pasando? El 14 de mayo, este señor llamado Francisco, se me olvidó su nombre, creo que es Gorgolio o algo así, se llama el señor que se presume argentino, pero que no es argentino, que es polaco, y bueno, tiene ahí una mezcla ahí de nacionalidades. Dijo que era necesario establecer un nuevo orden mundial, porque ya el capitalismo y el comunismo habían fracasado, y ahora era necesario reeducar a la sociedad para poder tener un nuevo gobierno. 14 de mayo tuvo su plenaria y estuvo hablando de esto. Se dice que muy posiblemente este sea el último papa, y este sea quien le abra la puerta a la bestia, quien lo promocione y quien le dé mucha promoción, mucha hable muy bien de él, para que pueda gobernar, ¿verdad? Entonces vemos que ya en este momento se va a desatar. Ya cuando vamos aquí al capítulo 6 de Apocalipsis, se comienza a desarrollar ya la segunda parte de la tribulación. Y entonces encontramos, primero aparece y se va a manifestar. Dice aquí que apareció el jinete del caballo blanco, y es donde en los primeros 3 años y medio él va a gobernar el mundo y va a establecer el sello
cuando la gente va a tener que ser sellada para poder comprar y vender. El sello ya está diseñado. Si usted ve las noticias, en Estados Unidos ya lo quieren ya empezar a aplicar en los niños, en los bebés. Ya ya se los van a empezar con una tinta invisible, ya se los van a poner, y ahí en ese sello va a ir su historia clínica, qué vacunas le han puesto, de quién es hijo, de qué nacionalidad es, quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos, qué enfermedades han tenido sus familiares. Todo va a estar en el sello, en la mano o en la frente, se lo van a poder poner. No falta mucho tiempo, no estamos en el principio del fin, estamos en el fin del fin de dolores, ¿sí? Ya está. ¿Cuándo fue el principio del fin? Hace 2000 años, cuando Jesús estaba con sus discípulos ahí sentados fuera de Jerusalén, les estaba diciendo, este es el principio del fin, pero ahora ya estamos en el fin del fin, el fin del fin de dolores. Entonces, en cualquier momento, el Señor nos lleva con Él. Aparece el anticristo, comienza a gobernar el mundo, empieza a abastecerlo de una supuesta paz, comienza a haber un nuevo orden mundial, comienza a sellar a la gente. Pero ya en este momento, en el capítulo 6, cuando aparece el anticristo, pero ahí está diciendo, o quiere decir, que se va a manifestar como es realmente y toda la perversidad que hay en su corazón. ¿Por qué? Déjenme también le platico antes de llegar a esta parte. Va a dejar a Israel que haga el templo. Estaba oyendo también. Estaba estudiando esta parte de que Papa Francisco está buscando allí en Jerusalén. Va a congregar a las 3 religiones más potentes, que son los cristianos, los judíos y los islamitas, ¿sí? Los del Islam. Y está buscando platicar con los líderes, y va a hacer una plaza donde va a poder hacer el pueblo de Israel, va a ser su templo, donde los islamitas van a hacer su templo, y donde los cristianos, llámense cristianos entre protestantes, católicos y todas las redes, las ramas de lo que se consideran cristianos, van a poder hacer esa plaza, y cada quien va a poder hacer sus reuniones, pero en un corto tiempo va a ser necesario que ya no se hable acerca de ningún dios, para no entrar en conflictos entre ellos. Que se hablen temas positivos, ¿sí? Que hablen y que prediquen todo el tiempo que quieran, pero van a omitir los cristianos utilizar la cruz, van a omitir los judíos utilizar la estrella de David, y los islamitas van a evitar usar también sus símbolos que los caracterizan, para no tener conflictos entre ellos. Chéquenlo en YouTube, ahí está, o sea, no lo estoy engañando. Y van a poder ellos comenzar a tener sus momentos de reunión, y el pueblo de Israel va a poder hacer su templo. Va a llegar a un convenio en que es lo que está buscando hacer este señor Francisco Bergoglio, de que los islamitas puedan cederle la parte que les está estorbando a los judíos, para que ellos hagan su templo y puedan hacer el templo. Y entonces, como este señor don la bestia va a hacer su aparición, y entonces él va a empezar a hacer sacrificios
va en el templo de los israelitas, porque al principio los israelitas lo van a tomar como realmente el Mesías que ellos están esperando, porque va a empezar a poner paz en todos lados. Pero después uno va a empezar a suceder un montón de cosas. Aparece él, luego se empiezan a hacer descubiertos los sellos. Primero es el caballo blanco, que es el del anticristo. Después vienen las guerras. Después viene el caballo negro con el hambre. Y después viene el caballo bermejo con la muerte. En este periodo, los que se hayan quedado, de los que no se fueron en el arrebatamiento, abriendo el quinto sello, dice que van las almas de ellos y tienen una reunión en la presencia de Dios y le dicen: ¿hasta cuándo van a ser vengadas nuestras almas por todo lo malo que nos hizo este individuo? Y entonces Dios les va a decir: no se preocupen, todavía faltan muchos que tienen que alcanzarlos a ustedes, pero Dios les va a dar palabras de paz, ¿verdad? Y después vamos a encontrar que el sexto sello, ya vienen las catástrofes, ¿sí? Catástrofes en el cielo y en la tierra. Y el séptimo sello, en el séptimo sello inician la siguiente parte, que son las trompetas, ¿sí? Todo esto, ¿por qué estoy hablando? ¿Por qué me estoy yendo hasta acá? Porque me dijeron: tienes que hablar acerca de las venidas, de las señales antes de la venida de Cristo a la tierra, ¿sí? Entonces recordemos que Jesús no ha llegado a la tierra, llegó al cielo, pero antes de que llegue a la tierra tiene que pasar todo esto en la tierra, ¿sí? Y después, cuando empiezan a sonar las trompetas, ya nosotros ya lo encontramos ya en el capítulo 8 encontramos como la primera trompeta suena y es la destrucción de una tercera parte de la vegetación. La segunda trompeta suena y es la destrucción de una tercera parte del mar y de los peces que hay en ellos. Después, en la cuarta trompeta, una tercera parte de los ríos es infectada con un meteoro que cae desde el cielo llamado ajenjo, y entonces amarga el agua, ¿verdad? Es una tercera parte del agua que hay a nivel mundial se va a amargar y no va a poder ser ingerida, ¿sí? Y después, la cuarta trompeta, una tercera parte del cosmos comienza a ser afectado. El sol es afectado, la luna es cuando comienza a quedarse así. Ahorita solamente en los eclipses se ve roja, pero ya en este momento el sol ya no va a alumbrar igual y la luna va a quedar como de sangre, pero porque ya va a ser así. Después, en la quinta trompeta, dice que cuando oscurezca el sol, dice que se va a abrir un gran hueco en el suelo, y dice que van a emerger del suelo, van a emerger langostas, pero no es del suelo, sino del mismo infierno. Van a emerger langostas. Dice que su aspecto, dice que su cara es como de hombre, su cabello como de mujer, su cuerpo es de caballo. Dice que tienen colas como de escorpión y que están autorizadas para ir y maltratar a los hombres que se hayan quedado, y los van a lastimar, pero no los van a matar. Dice que los hombres querrán ser ahí consumidos, ser muertos, correrán y le gritarán a los montes: caigan sobre nosotros. Pero no, la muerte va a huir, se va a esconder de la humanidad. Entonces no va a haber muertos. 6 meses
5 o 6 meses va a estar esta situación en la humanidad, estas criaturas atormentándolos, y entonces aquí empiezan los ayes, empiezan a ver, o sea, va a ser algo muy tremendo, porque la gran tribulación, cual nunca ha habido y nunca habrá, va a comenzar de una manera muy tremenda. En la sexta trompeta muere un tercio de los hombres de la humanidad que esté en ese momento va a morir. Si en este momento estamos hablando de que son 6,000 millones de personas aproximadamente que hay, en ese momento va a morir 1,5 millones de personas. Van a morir, no, es mucho más, no es 1,5 millones, serían 1,500 millones de personas van a morir a causa del sonar de esta trompeta. Y la séptima trompeta que va a sonar va a ser un terremoto grande, fuerte, y van a caer granizos muy grandes desde el cielo para completar el sonido de la séptima trompeta. Y después de esas trompetas vienen las copas de la ira de Dios. O sea, ya no va a ser tanto el anticristo nada más va a desatar su ira un poco de tiempo. Pero la gran tribulación no es para que el anticristo venga y desate su ira. La gran tribulación es porque Dios va a desatar su ira sobre la humanidad. La ira que Dios ya puso a su iglesia, la puso a salvo. Pero ahora viene la ira sobre la humanidad, ¿sí? Y entonces encontramos que cuando derrama Dios la primer copa de su ira, dice que van a aparecer úlceras y llagas sobre las gentes que se dejaron marcar con la marca de la bestia, ¿sí? Ahí donde se marcaron, van a empezar a salirles llagas, y dice que van a ser úlceras y llagas pestilentes. Después, la segunda copa de la ira dice que el mar se convierte en sangre. La tercera copa de la ira, ya no solamente el mar, sino ahora también los ríos y todas las fuentes de agua se van a convertir en sangre. Se va a quedar sin agua para beber la gente. Después, la cuarta copa de la ira dice que el sol va a quemar a la gente a causa de la gravedad con que va de ser tan abrasivo el sol. Dice que los va a quemar y les va a dar cáncer en su piel, ¿sí? Después de que haya todo ese sol, después va a haber gran obscuridad. Y la gente, en lugar de arrepentirse, la gente va a maldecir a Dios. Lo va a maldecir a causa de que está sucediendo todo esto. No se van a arrepentir, sino que van a estar ellos muy enojados. Entonces vemos aquí cómo Dios está desatando su ira, y la gente, aunque ve que esto es un suceso que no es algo tan bueno ni algo tan fácil de resolverlo, pero está sucediendo, y entonces la gente va a maldecir a Dios. Dice que la sexta copa se va a secar el río Éufrates, por donde va a entrar el ejército chino para venir y hacerle la guerra a Israel, ¿sí? Por el río Éufrates, por ahí va a hacer el camino en el que el ejército chino va a venir a hacerle la guerra al pueblo de Israel. Y la última copa de la ira es un gran terremoto, cual nunca ha habido, y granizos. Dice la Biblia que son granizos de su tamaño son 40 kilos. Imagínese usted que le caiga un granizazo de 40 kilos. Y la gente no se va a arrepentir, no va a buscar a Dios.
Pero algo bien curioso, porque solamente decimos, ¿sabes que son nada más los sellos, las trompetas y las copas? Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis 10. Dice, del versículo 3 y 4, por favor. Y clamó a gran voz, como ruge un león, cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. ¿Sí? Fíjese, aquí dice que hubo 7 truenos y emitieron sus voces. Y dice que Juan iba a escribir lo que había dicho cada voz, pero Dios le dijo, no escribas nada. No escribas nada, séllalos y esos déjalos así. Eso van a ser juicios que Dios tiene preparados para los que se hayan quedado. No solamente son los sellos, las trompetas y las copas, sino hay 7 juicios más que estuvo prohibido para Juan escribir que era. Yo no quiero saber qué se refería o qué es lo que contienen esos 7 truenos. Por eso es mejor prepararnos el día de hoy para que cuando suene la trompeta, cuando leemos aquí en 1 Tesalonicenses 4:13, me voy a ir bien rapidísimo. Sí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hasta ahí. Cheque aquí. Esta trompeta que menciona aquí no es de las 7 trompetas que habla el Apocalipsis. Aquí dice, porque recuerde que aquellas 7 trompetas son tocadas por ángeles. Pero aquí dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, ¿sí? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está hablando que es trompeta de Dios, no trompeta de ángel, trompeta de Dios. Entonces vea usted que es diferente la trompeta. Por eso es que decimos que el arrebatamiento o el rapto de la iglesia es antes de que comiencen los juicios de Dios sobre la humanidad. Vámonos bien rápido. Segunda de Tesalonicenses 2. Nada más para que vea usted. Dice el versículo 2 al 6. Dice el versículo 2, dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí podríamos decir es que entonces es necesario que la iglesia vea al anticristo. No, lea el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice, versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Sí?
¿Qué detiene a que se manifieste el hombre de pecado? La iglesia y el Espíritu Santo están frenándolo para que no se manifieste aún. Pero cuando se manifieste, logre manifestarse, es porque nosotros ya vamos a estar en nuestra reunión con Jesucristo en las nubes. Amén. Entonces debemos de entender esta parte. Vamos a Efesios 2:13. Y vamos a hablar acerca aquí, porque Jesús en el capítulo 25 de Mateo, comenzó hablando acerca de que las guerras, rumores de guerras, hambres y todo esto. Pero después le comienza a decir al pueblo de Israel, cuando estén, si se encuentran en el campo, no regresen a la ciudad, vayan, corran, huyan. Pero está hablando de dos pueblos. Dios tiene dos pueblos. Uno de ellos es el pueblo de Israel y el otro es la iglesia. ¿Sí? Al pueblo de Israel Dios le da por heredad la tierra y a la iglesia le da por heredad el cielo. Entonces es muy necesario entender esta parte. ¿Qué dice en Efesios 2:13? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ok. Dice Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para la iglesia. Los pobres en espíritu es la iglesia, para ellos es el cielo. Y el versículo 5 se refiere al pueblo de Israel. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Entonces vemos en el versículo 3 se refiere a la iglesia, versículo 5 se refiere al pueblo de Israel. Y el versículo 12... Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Bien? Entonces vemos, nuestro galardón es grande, ¿en dónde? En los cielos. La iglesia tiene su galardón en los cielos. Y en Génesis 17, 7 y 8... Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Vemos aquí cómo Dios le está reiterando su promesa a su hijo, a Abraham, cómo va a ser la promesa para su pueblo, ¿sí? Y luego dice en Colosenses 1:5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Dice la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Para quién? Para la iglesia, ¿sí? Primera de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Sí, y dice en Filipenses 3:21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede también sujetar en sí todas las cosas. Es penúltimo, ¿no? Dice es el 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Entonces encontramos aquí cómo Dios tiene para su iglesia, ¿sí?, reservada su esperanza en los cielos. Ya para concluir, recuerde usted, Noé fue puesto a salvo para pasar el diluvio, ¿sí? Y así encontramos nosotros como la iglesia, el pueblo de Israel es protegido para pasar a través de la tribulación. En Apocalipsis 7:3
diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Sí? Y dice en el 14:7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. dice en el capítulo 7, dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían a los 4 vientos de la tierra, para que no soplaran viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Sí? Y dice, y el número de todos los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ya comienza a decir ahí, y vemos cómo Dios sella a su pueblo Israel para protegerlo de la gran tribulación. ¿Sí? Dios los va a proteger. Y a nosotros, ¿cómo nos va a proteger? Les decía yo, Noé pasó por el diluvio, pero en el arca. La iglesia no está representada en Noé. La iglesia está representada en Enoc. ¿Sí? Enoc no pasó por el diluvio. Enoc fue arrebatado antes de. ¿Sí? Tenemos a Lot, cuando Dios manda sacar a Lot de Sodoma y Gomorra. Cuando lo sacan, les dice Lot a los ángeles, ¿puedo ir, correr aquella colina para ponerme a salvo? Dice, vete pronto, porque no podemos hacer nada hasta que tú estés a salvo. Tú y tu familia estén a salvo. Corran. Y corrió Lot. Y hasta que estuvieron seguros, comenzó el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Dios, antes de que suceda todo eso, antes de que venga a la tierra, va a reservar a su iglesia, la va a poner a salvo, pero también va a estar reservando a su pueblo Israel. Y una vez que pase la tribulación, al final de la última trompeta de la tribulación, es cuando Jesús viene en caballo blanco. Capítulo 19 de Apocalipsis dice que entonces vino un jinete en caballo blanco, con sus ropas ensangrentadas, y en su muslo tiene un nombre, fiel y verdadero. Y entonces viene y él hace presencia ya en la tierra en su segunda venida, para venir y pelear contra el anticristo, pelear contra el falso profeta, pelear contra la bestia, arrojarlos al lago que arde con fuego y azufre, y entonces venir y reinar por 1000 años en esta tierra. Entonces les digo, es un tema muy amplio. Espero poder abrirle un poco el panorama de cómo es la cronología de los sucesos, pero bueno, todo va a estar muy bien si nosotros decidimos estar resguardados en la presencia de Dios. Oramos muy rápido. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Señor, gracias por este breve tiempo. Queremos, Señor, amarte, honrarte, bendecirte, no solamente con palabras, sino con nuestras acciones. Toma nuestras vidas, Señor, la vida de todos los que hemos decidido, Señor, comprometernos contigo, amarte, obedecerte, seguirte y estar en ti, Señor, refugiados, para poder ser arrebatados al sonar de la final trompeta, la trompeta de Dios, y podamos llegar delante de ti y gozarnos, Señor, y poder regresar juntamente contigo, con tus ángeles, para venir y gobernar contigo en este mundo por 1000 años, Señor, en los cuales tú mostrarás verdadera paz a esta humanidad. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermanos, y bueno, esperamos después poder hacerlo. Rápidamente, un minuto. Me enfermé un poco, gracias a Dios no fue del virus, me dio bronquitis. Estuvimos orando,
Gracias por los que estuvieron orando. Gracias a Dios. Hablé un poco lento porque me cuesta un poco respirar, pero todo está bien. Estamos bien. Espero la próxima semana ya estar al 100. Que Dios me los bendiga mucho. Gracias por la oración de todos. Mi hermano Agustín, muchas gracias. Sé que estoy en sus oraciones. Le agradezco mucho. Y bueno, aquí andamos echándole muchas ganas y aplicándonos con todo. Que Dios les bendiga. Que tengan una excelente tarde. Dios les bendice.